Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy nuestro protagonista nos recibe desde Florida, desde Estados Unidos, donde está ayudando a su hermano Ilia Topuria en la preparación de su combate frente a Josh Emmett. Queríamos hablar con Alexandre después de esa participación en WOW 9, WOW 9, donde consiguió la victoria tras posicionar, tras ganar en el Gran and Pound y sumar su quinta victoria como profesional, 5-1 su récord. Y le queremos preguntar por varias cosas, desde cómo fue aquella preparación, cómo vio su rival, su desempeño, qué sensaciones tuvo, y luego su futuro, ¿no? Vamos a ver si vuelve a pelear, si está ligado a algún tipo de compañía intermedia entre UFC y él, como puede ser pues FCR o Contender Series, o si no, si baraja otras opciones, como puede ser un Octagon. Queremos preguntarle también por la preparación, por cómo es su relación con los medios. Bueno, todo lo que nos dé tiempo, porque no le quiero robar nada de tiempo extra, ya que entiendo que está concentrado junto a los Topuria en esa preparación. Creo que es un nombre muy interesante de tener aquí, especialmente en esta semana, para ver también cómo trabaja junto a Ilia, para ver muchas cosas que nos pueda analizar Alexandre Topuria, infiltrado de oro en esa concentración, pero también obviamente deportista al que queremos conocer, al que queremos entrevistar, al que queremos o al que quiero compartir con todos vosotros. Como decía, no tengo intención de robarle mucho tiempo, así que os pido ya que os suscribáis, que comentéis, que likeéis. Sé que es un puto coñazo, pero os lo tengo que decir. Y sobre todo con estos algoritmos locos que tiene YouTube, que de repente pues estamos aquí, de repente aquí. Yo a veces no entiendo nada, pero bueno, yo seguiré aquí trayendo la información y el entretenimiento, la comunicación, lo que buenamente pueda al canal. Dicho esto, solo nos queda saludar a nuestro protagonista de hoy, el señor Alexandre Topuria. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Cómo ¿Cómo? estás, Juan? Muy bien, ¿y tú? Pues aquí estamos, súper bien. Ya deseando a que llegue el día 24 para realizar el trabajo, ¿no? ¿Cómo? Bueno, ahora estás enfocado, claro, en otro proyecto, ya lo decía yo en la introducción, que estás en Florida, junto a Ilia, pero yo me quería centrar en ti un poco para conocer lo que es Alexandre Topuria y lo que podemos encontrar de él en los próximos años. ¿Cómo ha sido la resaca de WoW? Pues mira, las sensaciones son súper buenas, grandes. Gracias a Dios hemos podido realizar el trabajo bien. Hemos salido victoriosos y nada, vamos a ver qué es lo que nos depara el futuro. Llevas un récord de 5-1 y tienes unas perspectivas muy altas. Se ha hablado, bueno, de un posible recambio en UFC, que luego comentaremos, de otras opciones. Pero Alex, ¿tú qué consideras más importante en estos primeros combates? Aunque tú ya sumas 6 como profesional, pero no sé si para ti es más importante la forma de ganar, generar confianza, aprender a desarrollar esas estrategias. ¿Cómo lo ves? No sabría cómo calificar esto, ¿no? Yo creo que todo es súper importante, ¿no? Las preparaciones, realizar el trabajo, dar el peso, ganar las peleas, por supuesto. Siempre mi objetivo es ganar las peleas antes del tiempo, no dejar la decisión en la mano de los jueces. No sé, Bueno, en ese último todos. combate, en ese último combate que ganaste en Gran and Pound, una vez que posicionaste, entiendo que sabías que prácticamente el combate era tuyo. No sé si ese día esperabas un poco más de tu rival o es que se encontró un huracán en el suelo que no supo frenar. Yo sinceramente no me esperaba ni más ni menos de mi oponente con todo el respeto, ¿no? Lo que sí es que esperaba justo eso, lo que vieron ustedes, es lo que esperaba de mí. Y luego, ¿tienes o compartes con tu hermano ese nivel de obsesión? Es decir, ¿cuántos días dejaste pasar desde que sumaste ese 5-1 hasta que volviste al gimnasio? Yo a los 2 días me fui a entrenar. O sea, el lunes o el martes yo fui a entrenar. No, Yo en cuanto volví, me tomé un día de descanso, 2 días fueron, no me acuerdo, y fui al gimnasio a entrenar. Ahora sí hay muchas cosas que están por revelar, ¿no? Algunas cuantas cosas que quiero comentar como un anécdota, ¿no? Digamos, ahora para mí es una anécdota, en ese momento para mí era un proceso duro y se trata
de ciertas lesiones que yo tenía antes de entrar en la jaula. Y eso de momento no, de momento no lo sabe nadie. Solo sabe mi fisio y mi equipo. Pero, pero se habla mucho, ¿no? De que no hay ningún luchador, ¿no? Que suba a la jaula prácticamente entero. Sí, bueno, yo casi estoy seguro en eso, ¿no? Que creo que todos los luchadores al final no se metemos a tantos entrenamientos. Los entrenamientos son duros, ¿no? Al fin y al cabo, este deporte, ya sabes, hay muchos golpes, la lucha, etcétera. Entonces, también lo más importante de todos es que cuando te sometes a una bajada de peso, y mayoritariamente son extremas, ahí vienen las lesiones, ¿no? Cuando el cuerpo se seca, cuando pierdes las grasas, el líquido, empiezas a como demostrar tus debilidades, ¿no? Lo que tienes. Sí, es un poco cuando más te expones, ¿no? Cuando se te ve un poco más débil. Em, Exactamente. lo veía en una entrevista con Álvaro Colmenero, al que aprovecho para saludar, que es un gran tipo, y le Un decías, saludo de mi parte también. sí, le decías que sufres especialmente, ¿no? Lo que nos contabas ahora con esa preparación previa, con ese corte de peso. No sé si tienes pensado volver a pelear este 2023. Sí, si Dios quiere, yo estoy esperando algunas respuestas y si todo sale bien, quiero volver. No sabría decirte una fecha exacta porque es un misterio, pero sí. Este año quiero volver a pelear. Y ahora que estás buscando ese nuevo combate y que se ha hablado de UFC y de otros nombres, Contender Series, pero yo te quiero preguntar también por otras opciones intermedias, ¿no? A lo mejor como FCR o como Octagon, grandes promotoras que pueden ser un trampolín también. No sé si lo tienes en la agenda o quieres mirar ya directamente hacia Estados Unidos. Yo quisiera directamente, yo quisiera directamente pelear dentro de la organización, sea la KSW o directamente UFC, pero vamos a ver, es lo que te digo, no sé cuáles son, qué es lo que me depara el futuro, pero estamos en la conversación con las ligas grandes. Eso me gusta oír eso. Pero, y pues te tengo que tirar un poco de la lengua. Ahora que llevas unos días ahí en Florida, ¿has podido hablar con alguien de cara, no sé si a Londres o al último tercio del año? Por mucho que me tires la lengua, no te, no te puedo dar los datos, ¿no? No te puedo decir porque eso ya sabes cómo funciona esto, ¿no? Esto es las conversaciones dentro del equipo son, eh, ¿cómo decirte? No puedo revelar estas cosas, tampoco quiero decir cosas. A ver, sinceramente, muchas veces incluso, no me acuerdo el otro día quién era, pero haciendo una entrevista alguien me dice, me presenta como el peleador de UFC. No, yo no soy peleador de UFC, yo estoy de camino a la UFC. Muchas veces también la gente quizás me tome por arrogante, quizás no os estoy echando la culpa, pero también quizás por las ciertas preguntas que me hacen, porque tenéis como también las ganas de verme de pelear en las grandes ligas, ¿no? Y también la realidad es que hay conversaciones de que yo estoy muy cerca de entrar en la liga más grande del mundo, pero esto es cuestión de tiempo, es como digo, ¿no? Hay que estar en el momento y en la situación adecuada y si Dios quiere, pronto estaremos dentro. No sé cuánto de cerca estoy, yo siento que estoy cerca, ¿no? Y las conversaciones, los hechos me dicen que estoy cerca. Ahora, ¿cuál es la realidad? No sé cuál es la realidad. A corto plazo, ¿cuáles son mis planes? Mantenerme en forma y estar preparado para lo que venga, ¿no? Yo siempre elegiré lo que más me conviene a mí en este juego. Qué bueno. No, yo no, yo ahora mismo me encuentro en una situación donde tengo que ser un poco más paciente, tengo que, digamos, entre comillas, saber elegir y decidir dónde pelear, cuándo pelear y por qué pelear, ¿no? Si ahora mismo yo tuviera, no estoy llamando, no, no se estoy llamando viejos, ni mucho menos, pero si tuviera yo 35 años, por ejemplo, ¿no? Que yo digo, ok, estamos al borde ya, estamos cerca de retirarnos y no tenemos mucho margen, ¿no? Y diría, bueno,
aceptaré la pelea donde sea y siempre y cuando se me pague bien, etcétera, bien. Pero ahora me encuentro en un momento donde gracias a Dios puedo rechazar algo, ¿no? Si veo que no me gusta y no me conviene, pues lo rechazo. Ahí llevas toda la razón en el sentido de lo difícil que es llegar a competiciones así. Lo que pasa, Alex, que yo creo que es un poco lo que comentabas, ¿no? De las ganas que tenemos todos de tener a nuestros españoles ahí en UFC, georgiano-españoles, teneros allí, pero sé lo difícil que es y me parece muy interesante ese punto, ¿no? De ahora tengo la posibilidad, el tiempo, ¿no? De poder elegir y construir bien un récord que me haga llegar con confianza, ¿no? Entiendo. Hay que ser sincero, ¿no? La gente a veces trata de Saltarse como pasos, ¿no? esconder. No, no, lo que quiero decir es que todo el mundo lo hace. Sinceramente todo el mundo lo hace, a no ser que hay gente que es lo que te digo, cuando ya no les interesa el récord, no les interesa si todos quieren ganar, por supuesto, pero a ver si me entiendes correctamente, que hay gente los que ahora mismo luchan más por el dinero, para tirar a su familia adelante, ¿entiendes? Porque ya como que han decidido ese camino y no me parece mal, ¿no? Digamos que son guerreros en este juego. Y yo simplemente me encuentro en una situación donde, gracias a Dios, como digo, puedo ahora mismo, digamos, darme el lujo de decir, aquí quiero, ahora no. En este evento no me interesa pelear. Aquí sí. ¿Me entiendes? Porque tengo que ser un poquito listo. Ahora mismo es hora de ser listo. Cuando llegue el momento de que digo, ok, ahora hay que tirar para adelante y simplemente hay que guerrear. Te aseguro que me encanta la guerra. Qué bueno. Llevo en esto desde pequeño. Yo 24 horas estoy en la guerra. Oye, ¿Entiendes? Entonces, cuando muchas veces, no es que trata de evitar esto o lo otro, no estoy evitando nada. Absolutamente no estoy evitando nada. Simplemente estoy tratando de ser más inteligente. Y no, cuando llegue ya el momento de que, ok, ahora se acabó de lo de ser inteligente, llevar cuidado, etcétera, ahora hay que guerrear, os aseguro que estaré en la primera línea y eso lo vamos a ver con el tiempo. cuando te ves ahora hablando con UFC, cuando te ves creciendo, cuando ves que tus victorias van llegando, eh, y ahora justo que me comentabas lo de yo soy un guerrero desde pequeño, quería preguntarte por qué piensa Alexandre Topuria cuando echa la vista atrás y ve su llegada a Alicante, ¿no? Cuando llegáis con vuestra madre, ¿qué Con mis padres. con tu padre, ¿qué recuerdo tienes, ¿no? de ese momento y cómo has visto toda esta evolución en estos años? Mi hermano y yo siempre fuimos unos soñadores, ¿no? Siempre soñadores y trabajadores, por supuesto. Siempre desde pequeños, como digo, me preguntaron el otro día cuándo fue que, cuándo me he ilusionado, cuál fue el momento donde yo me he ilusionado en el mundo del deporte, ¿no? Y le comenté que fue el momento cuando mi entrenador de greco-romana, mi primer entrenador, digamos, el que me descubrió, ¿vale? Me dijo estas palabras: si tú me haces caso y si tú me sigues, algún día te convertirás en campeón olímpico. Él era entrenador de greco-romano. Desde ese día se despertó un sueño en mí y bueno, por circunstancias de la vida hemos cambiado del deporte, pero mi objetivo siempre fue ser campeón olímpico en greco-romana y desde el día que yo comencé en las MMAs, mi objetivo siempre fue pelear en la liga más grande del mundo y ser campeón del mundo. Bueno, lo vemos en boxeo que muchos campeones olímpicos luego también son campeones profesionales. Te quiero preguntar porque este crecimiento, Alex, que estás viviendo, también está ligado a la relación con los medios de comunicación y me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien preparando esta entrevista y viendo la relación con los medios, o por lo menos cómo disfrutasteis el día que estuvisteis en la Resistencia. Yo no sé cómo es estar allí, ¿no? O vivir una situación así. Pues bastante divertido, la verdad. Bastante divertido. Ya sabes, con el broncano se pasa bien. Y también Que poder... teníais ganas de pegarle, ¿eh? Al peso. Eso es. Bueno, tuve que vengarme, ¿no? Porque la última vez el broncano no se había portado muy bien con mi hermano. Y le tuve que golpear un poquito. Nada, todo con amor, ya sabes. Oye, y justo en esa entrevista decías que
o decís los dos a la vez, que sois tipos emocionales. La pregunta es un poco tonta, porque es así, pero ¿es difícil como mostrarse blando o mostrarse un tipo sensible siendo luchador de MMA? ¿O es una tontería? No, no, sinceramente no es una tontería porque muchas veces depende de la personalidad, ¿no? Muchos se comen la cabeza con mostrar la debilidad, mostrar las emociones y otros pues les es muy fácil, ¿no? Hasta los mejores de todos los tiempos han mostrado esas lágrimas, ¿no? Arriba de la tarima, antes o después de la pelea, en las victorias o las derrotas. Así que yo creo que los hechos mismos dicen que no pasa nada. Si tú eres un tipo sensible, si tú quieres llorar, si tú quieres demostrar tus emociones, todos tienen miedo, todos tenemos miedo a la hora de, yo qué sé, no, no miedo de que me vaya a golpear a alguien o que me haga daño físico o lo que sea, ¿no? No sé, ese es el miedo al fracaso, es el miedo al A la tú derrota, piensas ¿no? que A lo los mejor. pasas, sí a la derrota, que piensas que vas a decepcionar a tus seres queridos, o y ahora qué con todo el trabajo duro que yo he hecho, ¿entiendes? Todo mi equipo que ha estado, yo qué sé, que confiaban tanto en mí y todos me decían que yo era el mejor, etcétera, y ahora viene uno y me gana. Ahora, ¿cómo vamos a lidiar con todo eso, no? Pero al fin y al cabo es lo que te digo, no importa lo que otros piensen, y estoy seguro los que están contigo al 100% van a estar contigo al 200, da igual en la derrota, en la victoria, así que nada, simplemente Sí, además, seguir guerreando de la vida, ¿no? en otros deportes, ¿no? Al final, el sábado que viene o dentro de un fin de semana puedes volver a competir. En las MMA, en el boxeo, genera esa frustración, ¿no? Saber que a lo mejor hasta dentro de 3, 6 meses, un año, no puedes volver a competir. Llevamos, Alex, 13 minutitos, no te quiero robar mucho más tiempo. No, Eh, tranquilo, me lo estoy pasando muy bien. Em, pero sí que te quería preguntar también, ya en último lugar, por ese campamento, por estos últimos días, junto a tu hermano Ilia en Florida, ¿cómo le ves? Me decías que estabais ahora retocando ya lo del peso. ¿Cómo llega Ilia? Ilia está como un avión. Ilia está súper preparado. Josh Emmett lo va a tener súper complicado el día 24 de junio. Más que cualquier otra cosa, bueno, yo creo que todos sabemos bien, ¿no? Y bueno, Ilia está físicamente, es un avión, ¿no? Está más que preparado. Ahora lo importante, ¿cómo llega él mentalmente a la pelea, ¿no? ¿Qué tal ha ido el campamento? ¿Qué tal ha ido yo qué sé, su vida, ¿no? Mentalmente está súper preparado. Está Ya. mentalmente es impecable. Se me pone la piel un poco de gallina ya de los nervios, ¿no? De esperar al Sí, sábado que... pues no parpadeen porque, como digo, va a ser rápido y efectivo. Sí, Vais a ver vais a ver un matador que está al 200%. le meto Y unos eurillos al primer round. a mí sinceramente no me gusta decir, a mí no me gusta sinceramente decir lo que la gente tenga que hacer y no, porque su dinero, siempre os digo, ¿no? Cuidar el dinero, ¿no? Es la comida de vuestras familias y no en los juegos, no, no gasten en los juegos. Ahora sí, si me preguntan cuál es la predicción para la pelea de mi hermano, mi predicción personalmente es knockout en el primer asalto. Las cosas se pueden complicar, por supuesto que sí, porque al final es un peleador, es un tío que es el número 5 del mundo. No sé, leo muchos comentarios, ¿no? Que dicen que son arrogantes, a ver, alguien les va a pegar una paliza pronto y van a entender, no pueden decir de un tío que es número 5 que lo van a acabar en el primer asalto, etcétera. Bueno, chicos, quizá por una parte tengan razón porque ustedes no son los que trabajan. Si estáis, si estáis día a día con nosotros y de verdad veis todo el sacrificio y todo el trabajo, van a entender por qué hablamos eso, ¿no? Y por qué lo decimos. Que puede pasar cualquier cosa. No, nosotros no le tememos a la derrota. Nosotros no sería la primera vez que hemos perdido. Yo en mi carrera profesional tengo una derrota. Sé perfectamente por lo que se pasa, ¿entiendes? Es como que no pasa nada. Me sorprendería
por supuesto que me sorprendería, ¿entiendes? Porque un tío antes de entrar en la jaula no piensa en la derrota, ¿no? Entonces es como, pierdes y dices, oh, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que tenemos que ajustar? ¿Entiendes? Y más, Pero nosotros somos los que trabajamos, ¿entiendes? Sabemos perfectamente lo que significa todo esto. más en un deporte Así que no, así. no, Lo que pasa que, obviamente, claro, visto desde fuera, ¿no? Alex, una vez que entras en el top 9 como hizo Ilia, pues ya cada nombre sabes que trae un nivel muy bueno y ahí pueden pasar cosas, ¿no? Y más en un deporte como las MMA. Te quería comentar rápidamente. que Dios sabe lo que tenga que pasar. Dios tiene sus planes para cada uno. Si tenemos que perder y si tenemos que aprender, no pasa nada. No pasa nada, lo afrontaremos como hombres. ¿Entiendes? La derrota no califica a un hombre. Para nada. El día a día, que es lo que tú haces, eso es lo que califica a un hombre. La vida en la que tú vives, eso es lo que califica a un hombre. Perder, ganar, esto es parte del juego. No pasa nada. Nosotros tenemos fe en Dios No puedo y que Dios estar sabe lo que tiene que pasar. No puedo estar más de acuerdo, Alex, porque yo siempre digo que soy el periodista menos periodista en el sentido de que, bueno, pues al final me dice periodista, pero siempre he intentado, ¿no?, estar cerca del deporte y del deportista. Por eso muchas veces pues tengo un enfoque diferente a lo que muchos otros periodistas pueden tener. Y te quería preguntar precisamente por, como artista marcial, vi el entrenamiento, el entreno que hizo Ilia con Kamaru. No sé qué te ha podido contar de poder entrenar con un tipo que ha sido número uno, campeón y tan dominante. ¿Qué sensaciones tuvo aquel día? Yo aquel día no estaba en el gimnasio porque yo he llegado un poquito tarde, ya que Mm. me he tomado mis 2 semanas de estar con la familia, de abrazar a mi gente, ¿no? Después de mi pelea, después de mi última pelea, por lo tanto he llegado un poquito tarde. Y lo que me contaron, lo que me dijeron, el video que he visto, porque yo he visto el video entero, había mucho respeto durante el sparring, por supuesto, no, Ilia tiene un combate, el otro ex campeón de la Sí. UFC, ¿no? Hay mucho respeto y buen rollo dentro del gimnasio en el Kickcliff. He conocido a muchos de los chicos de ahí, la verdad que hay bastante nivel, hay mucho nivel. Los chicos son muy buenos, son trabajadores. Me encantaría volver en ese gimnasio y voy a volver, por supuesto, para seguir entrenando y creciendo. Y, y hablando de Kamaru Usman, es ex campeón de UFC y estoy seguro que volverá Oye, es que para... es de los físicos más impresionantes que he visto en la jaula, y sobre todo el jab ese que tiene que parece un camión. Alex, Sí, 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 sí. ya Bastante bueno. para cerrar, que como te decía, no quería interrumpir, ¿no?, que sé que estáis ahí de jaleo. Para cerrar, sé que muchas veces os acompaña Omar Montes en los viajes, en los combates. Yo sé que es buen amigo vuestro, pero no sé si a veces puede suponer un problema, ¿no? Porque seguramente a veces por la noche le apetezca salir a tomarse algo o dar una vuelta. No sé si os lía, ¿no? A veces para No te, eso. no, no te creas, ¿eh? Omar Montes es de los que cuando vienen aquí está con nosotros lo que nosotros hagamos, ¿no? Aquí, él sabe, no, con nosotros cuando vamos a su concierto vamos a su bola, porque al final está en su mundo, ¿no? Por supuesto, y cuando viene aquí, además es un chico que también ha competido en boxeo y sabe lo que supone estar aquí, ¿no? Él en ningún momento, para empezar, él no bebe, que yo sepa, yo nunca le he visto beber. Para empezar, aparte de su trabajo, yo nunca le he visto, por ejemplo, él nunca nos ha insistido de salir de fiesta. Hombre, lo decía un Y poco es, de broma, ¿eh? No. no, perfecto, pero no para ti, yo digo para toda la gente, los que nos escuchen, ¿no? Omar Montes no es, puede parecer una cosa, no sé lo que para la gente puede parecer Omar Montes, pero Omar Montes es un tío bastante noble, bastante normal, es un buen amigo que viene, está con nosotros y está con nosotros en las buenas, en las malas, en las comidas, cenas, etcétera, en los entrenamientos, te acompaña, así que nada, no puedo decir nada más que bien sobre el chico. Qué bueno, pues para la gente que nos ve, yo me quedo con dos cosas. Con que Alexandre Topuria quiere volver a pelear este 2023 y que aunque le hemos tirado de la lengua y no ha acabado de tirarse a la piscina, pues hay alguna conversación por ahí que nos invita a seguir soñando con tener a los dos hermanos Topuria
en la UFC y que nos sigan representando. Alex, de verdad, un auténtico placer y muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti, Juan. Un Un abrazo, placer y nos vemos pronto. un abrazo grande, toda la suerte del mundo este sábado. Muchísimas gracias. Un abrazo y saludos a toda España. Os Chao. quiero mucho. Vamos allí, chao. Vamos. Chao, chao. Pues esas han sido las respuestas de Alexandre Topuria, que como bien decíamos suma su 5-1. Tiene varios caminos para elegir, vamos a ver con cuál se queda finalmente, y de todas esas respuestas, pues cuáles se van cumpliendo, cuáles no, y cómo se va desarrollando su carrera. Tiene las herramientas y los ingredientes, ¿no?, para llegar a UFC, pero también, lo hablábamos, hay caminos intermedios que llevan a la misma meta. Lo que mejor le venga a él seguramente sea lo que mejor le venga a nuestras MMA para seguir creciendo y seguir pudiendo apoyarnos en esos hermanos Topuria, como lo hacemos en Joel Álvarez, como lo hemos hecho en Juan Espino, como lo hemos hecho en Wasabi, Dani Várez, todos esos nombres que tenéis en mente para abrir el mundo de las MMA en España y que poco a poco pues van haciendo que más gente entre por esa puerta. Con todo esto, habéis visto que también en el canal, reportaje con Maravilla Alonso, con Jonfer, con Kiko Martínez, con Maravilla Alonso, ¿no?, que ya lo he dicho, ¿no? Con David Cervías, con David Mora. Distintos deportes de contacto, boxeo, MMA, toda la información en las entrevistas que tienen un poquito más de pozo, y por otro lado, pues en J. Saura Boxing, en Instagram y en TikTok tenéis ahí contenidos más del día a día. A cada plataforma lo suyo. Hoy me vais a perdonar, que estuve en el Sonar en Barcelona, me lo pasé como un enano, eso sí, pero la voz, pues como podéis ver, la tengo un poco chungui. Poco más, que os suscribáis, que comentéis, que likeéis, que compartáis, ¿vale? Os leo en todas las redes sociales, como decía aquel. Un beso enorme, un abrazo grande, nos vemos aquí en J. Saura Boxing en el siguiente vídeo. Hasta pronto, amigos.